Bueno, hola a todos los que ven los videos. Hoy vamos a hablar de la conferencia de Bruno Quesant, en la que hace una contraposición entre las teorías de Semper y las teorías de Leger. Yo, para comenzar, quisiera resaltar una parte que me pareció interesante, y me pareció interesante cómo la manejó, y fue cuando comparó toda la teoría de la cabaña rústica, explicando un poco cómo este hombre solitario se encontraba en un césped muy verde y luego, de acuerdo a sus necesidades, empieza a buscar en la naturaleza cómo resguardecerse, y al final se da cuenta que la naturaleza no le ofrece todo lo que necesita, entonces empieza a construir su cabaña rústica a partir de 4 pilares y bueno, todo el tema alrededor de la estructura. Y en ese punto expone la diferencia que hay con Semper, que dice que para Semper la estructura no es lo principal, sino que empieza primero desde una distinción de la superficie, creando como una especie de plataforma y luego usando unos textiles y unas fibras a las que al final les añade la la estructura. Entonces es como un tema de la importancia que tiene el ornamento antes que la estructura en Semper y la importancia que tiene la estructura antes que el ornamento en Leger, que al final se vuelve como un aditivo. Sí, me interesó mucho el concepto de la piel, ¿sí? Entonces, y también relacionándolo con la ropa. Entonces, que esta piel y esta ropa que usamos es la que nos ayuda a relacionarnos con el exterior. Entonces, de ahí esa importancia que tienen. También resalto mucho de esta teoría de Semper que habla de la diferenciación de espacios, algo un poco que nos hablaba Manuel, pero entonces de la diferenciación de espacios frente a la vivencia que se tiene allí. Entonces nos hablaba también como de toda esta historia pues, de la agricultura, que entonces que encerraban a los caballos, que pues lo de la agricultura, entonces donde tenía como más importancia la actividad que había allí antes que la estructura, ¿sí? Y que estas construcciones no simplemente se hacían para resguardarse a sí mismos, sino también para proteger el resto de cosas, que en este caso serían los animales y las provisiones que ellos tenían. Me pareció muy interesante varias de las decisiones que hizo el conferencista. Digamos, de las más importantes y la que me llamó fuerte la atención fue la diferenciación entre la arquitectura como un proceso de la imitación del proceso de la naturaleza, más no una imitación de la naturaleza misma. Entonces ahí es cuando comienza como a hacer esas distinciones que son muy necesarias y son las que se prestan para ciertas confusiones. Entonces, por ejemplo, ya comienza a entender que la arquitectura, a pesar de, digamos, imitar los procesos naturales, es una cuestión artificial y que es una muestra de inteligencia y de la capacidad humana. Entonces ahí es cuando logra como ya comenzar a entrar las ideas de Semper en contraprestación con Lugier y con el Vitruvio. Y ya también comienza a señalar como también el contemporáneo Semper, que es Loos, para ya comenzar como a determinar esa cuestión de la importancia del textil, o sea, digamos ya del origen, en términos de Vitruvio sería la fibra, en este caso la cuestión del textil. Entonces ahí como que comienza a hacer unas cuestiones muy interesantes, por ejemplo en la terminología, la terminología que hace de textil, y cómo su raíz viene de la tecné. Entonces en este caso cómo poder entender el hecho de la construcción del textil como el hecho mismo de la construcción original, e incluso el mismo hecho de como lo consideraba Semper, que es más bien la delimitación del espacio definido y la diferenciación de espacios definidos antes que la estructura o digamos el ejemplo romántico de la cabaña. Y pues digamos el manejo que le da ya al concepto de tela, de textil, inspirado en la técnica, que al fin de cuentas pues tiene como la misma pretensión. Entonces también resalta mucho en el concepto de inglés de weaving, o sea en este caso del acto de tejer,
como digamos, aquella cuestión ya al acto mismo de construir, y ya también del francés, aquí el compañero me va a corregir, del verbo batir y de batir, y entonces en este caso que cuando silvanaban las ideas y luego ya se convierte en este caso con el mismo principio de bâtiment, que en este caso es la edificación. Bueno, yo aprecio mucho los dos puntos de vista de Logier y también de Semper. Yo antes no conozco bien la teoría de Semper y aprecio mucho porque después estoy de acuerdo que por la pregunta que cómo debemos enseñar arquitectura, que pienso ahora la arquitectura se enseña con la estructura primera y tal vez la textil, la idea de revestimiento es igual importante. Y aprecio la conclusión mucho, que entendemos que no es blanco o negro, no es textil o estructura, pero que con la etimología de la estructura entendemos que son juntos. Bueno, a mí me parece muy interesante, son dos puntos de vista diferentes de cómo se ha concebido la arquitectura. Si me preguntaran a mí con cuál me inclino, diría con la de Semper, porque la teoría de Logier es más estructural, empieza desde formas rectas y en su texto dice que el hombre se está copiando de la naturaleza, pero si tú pones a ver a la naturaleza, no hay elementos tan rígidos en la naturaleza. Es por eso que creo que es un juego de ambos, ¿no? Tanto de Logier con el Semper, porque Semper dice que empieza con la envoltura, con el textil, ¿no? Podría ser, porque el hombre al principio necesitaba cubrirse, y no sé si ustedes recuerdan de la clase de Fabio cuando nos dijo de los árboles que con los vientos empezaban a formarse así como tipi. ¿Qué tal después el hombre ya con los textiles puestos usó la razón y dijo bien, demos otro uso, ¿no? hagamos un cerramiento y dividimos el espacio tanto de afuera como de adentro, y de esa manera nos protegemos, ¿no? Y eso es lo que más me llamó la atención. Habían enseñanzas etimológicas en la conferencia que también me llamaron muchísimo la atención. No sé, la que más me sorprendió fue esta del arte. Entonces, de cómo estaba estructurada la palabra arte, que la palabra, pues de la raíz art, que viene también relacionada con artificial, y todo esto viene de la transformación que hace el hombre a la naturaleza, y que nosotros pues podríamos ver a la arquitectura como eso, como algo artificial que crea el hombre. Entonces, si lo crea el hombre, debería pues darle ese significado que es el hombre en sí. Entonces también por eso comparto mucho cómo sacar ideas de las dos teorías, así como a lo tipo Salmona, que él no se quedaba tanto en la idea de la técnica o como del significado, sino que reunía las dos. Entonces creería yo que nos podríamos enriquecer más de esa forma, sacando como lo que más nos parece de las dos teorías. Y de hecho, lo que hace es que nos hace conjugar un punto común, que es el arte, o sea, que en este caso, inclusive en la acepción correcta de arte, no es como origen o principio, sino en este caso proporcional orden. Entonces ahí el símil que hace es como lo que hace el arquitecto, en este caso ustedes, es proporcionar, dar orden a una serie de elementos para, digamos, generar una estructura, pero que eso tiene algo mucho más inicial. Y en este caso también ocurre lo mismo cuando se hace un tejido, un telar. En este caso lo que hacemos es dar un orden mediante una serie de técnicas. En este caso puede ser de punta, cruz. Y entonces damos una serie de orden, una orden a ese tipo, que es lo que genera un producto, que es en este caso un textil o un producto. Es bonito cuando habla de que los materiales se tienen que tener solidaridad entre ellos mismos para crear así los objetos. Entonces, pues me parece también interesante esta analogía con la cestería, que es la unión de estos elementos dados por la naturaleza para crear otros elementos. Yo creo que la arquitectura puede ser
fácilmente yo también. Hay un tema también chévere que menciona sobre Semper y es como el cuidado que debe haber también un poco entre la relación, lo que se está creando con su propio contexto, con su entorno, desde las mismas bases con el suelo hasta de los recubrimientos o los revestimientos de los que él habla tanto en el cladding, si no estoy mal. Sí. Eso me parece que es algo que uno como arquitecto debe siempre tener en cuenta, una relación muy directa de cómo está afectando también lo que pasa afuera y lo que pasa adentro de la arquitectura. Bueno, Siempre muchas gracias. gracias. Y espero disfruten esta discusión. Chao.